¿Por qué repetimos ciertos patrones en nuestras relaciones? ¿De dónde vienen algunos de nuestros miedos, deseos o conflictos más profundos? Desde finales del siglo XIX, el psicoanálisis ha intentado responder a estas preguntas, explorando una idea revolucionaria, que gran parte de nuestra vida mental ocurre fuera de nuestra conciencia. En este vídeo vamos a descubrir qué es el psicoanálisis, cuáles son sus conceptos fundamentales, cómo surgió y por qué, más de un siglo después, sigue siendo una de las teorías más influyentes y debatidas sobre la mente humana. Para entender el psicoanálisis hay que empezar hablando de Sigmund Freud. Freud fue un neurólogo nacido en Moravia, República Checa, en 1856, aunque ejerció casi toda su carrera en Viena, donde desarrolló y creó el psicoanálisis. En un viaje de estudios a París, conoció a Jean-Martin Charcot, un francés que trataba de curar lo que entonces se conocía como histeria utilizando la hipnosis. Su idea, llevar a los pacientes a un trance y aprovechar ese momento para dar una serie de instrucciones encaminadas a hacer desaparecer los síntomas. Freud llevó a cabo esta técnica en su propia consulta, pero no tuvo demasiado éxito. No obstante, esto le ayudó a empezar a configurar sus primeras concepciones sobre la mente humana y su parte inconsciente. La idea de que existían contenidos inaccesibles a la conciencia que podían ser los causantes de los síntomas empezó a madurar en su visión. Durante una de sus terapias surgió una nueva idea: escuchar a los pacientes y tratar de encontrar en su conversación pistas que le lleven hasta las historias que están fuera de la conciencia. Así nace el método por excelencia del psicoanálisis: las asociaciones libres. A partir de aquí, su objetivo se centra en escuchar a sus clientes y tratar de localizar mediante esta técnica lo que él denomina resistencias. Estas serían las pistas de la existencia de un contenido reprimido en la persona, es decir, información que no deja que acceda a su conciencia. Lo que hacía Freud para vencer a estas resistencias era señalárselas a sus pacientes en lo que se conoce como interpretaciones, es decir, hacer conscientes a las personas de sus propias resistencias y de lo que pueden significar, y así crear conexiones con el contenido reprimido en el inconsciente. Bueno, me estoy cansando un poco del tonito misterioso. Esto que acabo de explicar es básicamente el núcleo central del psicoanálisis. Freud tenía un gran compromiso con la difusión de sus ideas. De esta manera, en 1908, crea junto con sus colegas la Asociación Psicoanalítica Vienesa, por la que pasarán nombres muy importantes para la psicología y para el psicoanálisis, como Otto Rank, Karl Abraham, Alfred Adler, Sándor Ferenczi o el más conocido Carl Gustav Jung. En 1909, Freud es invitado a impartir unas conferencias en Estados Unidos, significando así el primer gran salto en la difusión del psicoanálisis, seguido porque en 1910 se crea la Asociación Psicoanalítica Internacional y en 1920 empieza a difundirse el modelo por el resto del mundo. La vida de Freud, que daría para un vídeo entero, está rodeada de tragedia. Contrae un cáncer de mandíbula del que es operado 22 veces y sus últimos años están marcados por la llegada de los nazis a Austria, su huida de Viena y sus últimos años de enfermedades en Londres, ciudad en la que acaba muriendo. Pero veamos en mayor profundidad cuáles eran sus ideas principales. Freud concibe a la persona como un ser en permanente conflicto, arrastrado por pulsiones que debe controlar. El eros, relacionado con la vida, el placer y la sexualidad, y el tánatos, vinculado con la agresividad y los impulsos destructivos. Estas fuerzas generan tensión y buscan satisfacerse, pero chocan constantemente con las normas sociales. Para manejar este conflicto, la mente utiliza los mecanismos de defensa. El más importante de ellos, la represión. A través de ella, los deseos o pensamientos inaceptables son enviados al inconsciente. Aunque desaparecen de nuestra conciencia, siguen influyendo en nuestra conducta y pueden manifestarse en síntomas, sueños, olvidos o lapsus. Freud dividió la mente en 3 niveles: el consciente, que contiene los pensamientos de los que nos damos cuenta;
el preconsciente, donde se encuentran los recuerdos accesibles pero con esfuerzo, y el inconsciente, que almacena deseos reprimidos, recuerdos infantiles y contenidos ocultos que influyen en nuestra vida sin que lo sepamos. Joder, he vuelto al tonto misterioso. Más adelante, en lo que se conoce como segunda tópica, Freud propuso otro modelo formado por tres instancias: el ello, que busca la satisfacción inmediata de los impulsos; el superyo, que representa las normas y la moral; y el yo, que intenta equilibrar las exigencias de ambos para adaptarse a la realidad. Según el psicoanálisis y según Freud, gran parte de nuestros comportamientos, emociones y conflictos surgen de la lucha constante entre estas fuerzas, y comprenderlas es fundamental para entender la personalidad humana. Según el psicoanálisis, muchos problemas psicológicos tienen su origen en conflictos infantiles que no fueron resueltos adecuadamente. Durante el desarrollo, la energía psíquica atraviesa distintas etapas. Si en algunas de ellas el niño experimenta traumas, excesivas frustraciones o excesivas gratificaciones, puede producirse una fijación, es decir, que una parte de su desarrollo emocional se queda anclada en esa etapa. Más adelante, cuando la persona atraviesa situaciones de estrés o de conflicto, puede aparecer una regresión, que consiste en volver inconscientemente a formas de comportamiento propias de etapas anteriores. Desde esta perspectiva, los síntomas psicológicos serían la expresión de conflictos reprimidos, que resurgen de forma indirecta o inconsciente, digamos. Freud consideraba que los trastornos aparecen cuando el yo, que hemos explicado antes, no consigue mantener el equilibrio entre las exigencias del ello, que busca satisfacer los impulsos, y las del superyo, que, como hemos dicho, representan las normas morales. Cuando este equilibrio se rompe, surgen así los síntomas como la ansiedad, las obsesiones, las fobias o las dificultades emocionales. El objetivo que Freud persigue con el tratamiento psicoanalítico es hacer, en palabras textuales, consciente lo inconsciente, es decir, ayudar a la persona a descubrir los conflictos reprimidos que están detrás de sus síntomas, para comprenderlos y resolverlos. Freud resumía este objetivo con una frase muy célebre: donde estaba el ello, debe estar el yo. Para lograr esto, el psicoanálisis utiliza varias técnicas. La más conocida, que ya hemos comentado, la asociación libre, donde el paciente expresa todo lo que le viene a la mente sin censura. También se analizan los sueños, considerados una vía privilegiada de acceso al inconsciente, así como los lapsus, los olvidos y los actos fallidos de la memoria. Otra herramienta fundamental en el psicoanálisis es la transferencia, que ocurre cuando el paciente proyecta en el terapeuta emociones y patrones de relación aprendidos en el pasado. Además, se estudian las resistencias, que, como hemos dicho, son los mecanismos mediante los cuales la persona evita enfrentarse a los contenidos dolorosos. A partir de toda esta información, el terapeuta realiza interpretaciones que ayudan al paciente a comprender el significado oculto de sus síntomas y de sus conflictos emocionales. Este proceso suele ser largo y profundo. Comienza con la construcción de una relación de confianza, continúa con el análisis de los conflictos inconscientes y finaliza cuando los síntomas disminuyen y la persona adquiere una mayor comprensión de sí misma. El objetivo final no es alcanzar la perfección, sino lograr una vida más libre, más consciente y adaptada a la realidad. Aunque Sigmund Freud sentó las bases del psicoanálisis y desarrolló una teoría innovadora sobre el funcionamiento de la mente humana, muchos de sus discípulos y seguidores consideraron necesario revisar algunos de sus postulados, cosa que a él no le gustó mucho. De hecho, él preveía que su teoría iba a recibir una multitud de críticas y se cerró en banda a cualquier tipo de crítica o de discusión. Por eso a todos los discípulos que se desviaban, que él consideraba que se desviaban del camino, prácticamente los expulsaba de la asociación y los llamaba parias del psicoanálisis. Los primeros intentos de reformular el psicoanálisis provinieron de dos discípulos muy cercanos a Freud, Alfred Adler
y Carl Gustav Jung. Adler, a diferencia de Freud, consideró que la conducta humana no está determinada principalmente por los impulsos sexuales o experiencias pasadas, sino por metas y objetivos orientados al futuro. Según Adler, todas las personas experimentan sentimientos de inferioridad derivados de sus limitaciones físicas, psicológicas o sociales, y buscan compensarlos mediante un esfuerzo constante de superación. Este proceso, denominado afán de superación o búsqueda de superioridad, constituye el principal motor de la personalidad. Sin embargo, cuando los sentimientos de inferioridad son excesivos o no se gestionan adecuadamente, pueden dar lugar a complejos de inferioridad o dificultades de aceptación. Por su parte, Carl Gustav Jung desarrolló la psicología analítica tras distanciarse de Freud debido a diferencias teóricas fundamentales. Jung rechazaba la idea de que la libido tuviera una naturaleza exclusivamente sexual y la concibió como una energía psíquica general que impulsaba el desarrollo de la personalidad. Su principal aportación fue la ampliación del concepto de inconsciente, distinguiendo entre el inconsciente personal, formado por experiencias olvidadas o reprimidas, y el inconsciente colectivo, compartido por toda la humanidad y constituido por estructuras universales denominadas arquetipos. Estos arquetipos son patrones innatos que organizan la experiencia humana y se manifiestan en mitos, símbolos, sueños y expresiones culturales. Entre ellos destacan la persona, la sombra, el ánima, el animus y el sí mismo. Para Jung, el objetivo principal del desarrollo psicológico es el proceso de individuación, mediante el cual la persona integra los distintos aspectos de su personalidad y alcanza una entidad más completa y más equilibrada. En consecuencia, los síntomas psicológicos no son vistos únicamente como manifestaciones patológicas, sino también como intentos de la psique, de la mente, de restaurar el equilibrio interno. La terapia creada por Jung busca favorecer el autoconocimiento y la integración de los contenidos inconscientes a través del análisis de los sueños, de los símbolos y de las experiencias personales. Adler y Jung constituyen los autores más importantes que caen en la categoría de los disidentes, autores en un principio muy próximos a Freud que acabaron por separarse y proponer sus propios modelos terapéuticos. Otros autores como Otto Rank o Wilhelm Reich caen en la categoría de las variaciones, personas pertenecientes también al entorno más próximo de Freud que permanecieron fieles al cuerpo central del psicoanálisis, pero que terminaron siendo expulsados del grupo por hacer propuestas que el resto de los pioneros consideraban inconvenientes. Y por último tenemos a los continuistas, autores que permanecieron fieles a los conceptos centrales del psicoanálisis y se dedicaron a ampliar un poco estos. Entre ellos también existen diferencias, aquellos que se centraron en la psicología del yo, como la hija de Sigmund Freud, Anna Freud, o la psicología del self de Heinz Kohut. Por otra parte, tenemos a la escuela inglesa, compuesta por Melanie Klein, Ronald Fairbairn y Donald Winnicott. También están los neofreudianos, entre ellos el más destacable Jacques Lacan. También los enfoques modernos, como el psicoanálisis relacional de Mitchell y la teoría de la intersubjetividad de Storlow. Y por último, tenemos la psicoterapia dinámica breve. Esta representa una adaptación moderna de la tradición psicoanalítica a las necesidades de la práctica clínica actual. Aunque mantiene conceptos fundamentales del psicoanálisis, como la importancia de los procesos inconscientes, la historia personal y la relación terapéutica, propone intervenciones más focalizadas, más activas y limitadas en el tiempo. Su objetivo no es realizar una exploración exhaustiva de toda la personalidad, sino promover cambios significativos en una. De este modo, la evolución desde Freud hasta los enfoques psicodinámicos más contemporáneos muestra cómo el psicoanálisis ha sido capaz de transformarse y adaptarse a los nuevos contextos y demandas sociales,
Las aportaciones de autores como Adler, Jung, Heine, Winnicott, Kohut o Lacan ampliaron la comprensión de la personalidad y del sufrimiento psicológico, mientras que la psicoterapia dinámica breve permitió hacer más accesibles y eficaces muchas de estas ideas en la práctica clínica. En conjunto, estas corrientes constituyen una de las tradiciones más importantes de la historia de la psicoterapia y continúan teniendo un gran impacto en la actualidad. Bueno, hasta aquí este recorrido por la evolución del psicoanálisis y la psicoterapia dinámica. Como hemos visto, desde Freud hasta las corrientes actuales, pues la idea central del inconsciente se ha mantenido, pero se ha ido transformando, ampliando y adaptándose a nuevas formas de entender a la persona y su sufrimiento. Al final, más que un modelo único, cerrado, lo que tenemos es una especie de familia, de teorías que han ido discutiendo entre sí, corrigiéndose y creciendo con el tiempo. Y con esto casi que lo dejamos aquí. Si has llegado hasta el final, pues enhorabuena y muchas gracias, porque no es precisamente el tema más ligero del mundo, pero ahora ya tienes una visión algo completa del panorama psicoanalítico y psicodinámico. Te invito a profundizar sobre el tema si estás interesado en ello y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias y un saludo.